Bienvenidos estudiantes, el día de hoy trataremos el tema trazo de coordenadas polares. Para ello haremos uso del plano polar y recordar que una coordenada de este estilo consta de un radio vector, que será el primer elemento, y un ángulo polar, que será el segundo elemento. Para nuestro caso, representaremos la coordenada 4,30 grados. Vamos a tomar un radio de 4 unidades. Posterior, con ayuda de nuestro transportador, ubicaremos un ángulo de 30 grados. Mediremos el valor del ángulo en sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj, siguiendo este proceso. Una vez ubicado el radio vector y el ángulo polar, simplemente vamos a escribir su valor y aquí tenemos la representación de la coordenada 4,30 grados. Voy a colocar la animación para poder visualizar los diferentes elementos. Muy importante, si nosotros queremos marcar cualquier coordenada polar en el plano polar, debemos de seguir el proceso: ubicar el valor de radio de la circunferencia. Después, con ayuda de nuestro transportador, identificar la medida del ángulo que nos está solicitando y por último, trazar un radio vector que parte del polo hasta el valor correspondiente. Vamos a tener un siguiente ejemplo que es 5,70 grados. El proceso es el mismo, se obtiene el valor del radio vector, con ayuda del transportador se localiza el ángulo polar y se traza el radio vector correspondiente. Vamos a tener un tercer ejemplo. En esta ocasión, el radio vector tiene un valor de 8 unidades y el ángulo polar de 120 grados. De igual forma, repetimos el proceso y obtenemos el valor de nuestra coordenada polar. Representaremos el siguiente caso, menos 6,20 grados. Es importante mencionar que si el radio vector es negativo, entonces nuestro ángulo generado como base va a ser 180 y el valor que lo acompaña tendremos que sumar o restar dependiendo del signo para poder saber cuál es el ángulo medido con respecto al eje polar. En este caso tenemos 180 grados más 20 grados, lo que nos da un total de 200 grados. Es importante mencionar que si el valor del radio vector es negativo, el ángulo polar medido desde el eje polar se obtendrá de la suma o resta, dependiendo de su signo, con 180 grados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, el valor del radio vector es menos 5 y el valor del ángulo es menos 40 grados. Para hacer más simple el proceso de la obtención del ángulo, aplicamos la misma situación que en el caso anterior. A 180 le vamos a restar 40 grados. Por lo tanto, el ángulo medido desde el eje polar será 180 menos 40, dará un valor de 140 grados. Y queda trazado el radio vector. Vamos a ver un siguiente caso. Para este caso, la coordenada a representar es 7,-45 grados. En los casos anteriores, marcamos que si R era negativo. En este caso, R es positivo. Entonces, cuando R es positivo, simplemente a los 360 grados que representa una vuelta completa de la circunferencia, le voy a restar el valor del ángulo polar si es que es negativo. De esta manera nos queda que 360 menos 45 grados nos da el valor
del ángulo de 315 grados con respecto al eje polar.